Mi nombre es Orlando Hernández y les damos diríamos mi hermano Pedro, la bienvenida a Mensajero de Cristo, sin temor al futuro. Sin temor al futuro. Que es así como nosotros, los hijos de Dios, lo que nos identificamos como hijos de Dios debemos vivir. Amén. Sin temor al futuro, confiando en la palabra de Dios, teniendo nuestra confianza en Él, buscando el oportuno socorro con Él. Amén. Encontré aquí una palabra en el Proverbio 3:26, extraordinaria, una palabra para nosotros, los hijos de Dios, vivir, porque el tiempo que se está moviendo, que está aconteciendo, que está pasando, es increíble, está bien alineado con la palabra de Dios. Y de esta manera, como dice el Proverbio 3:26, es que nosotros debemos vivir. Dice, porque Jehová será tu confianza y preservará tu pie de quedar preso. Gloria a Dios. Yo busqué la palabra confianza. Dice seguridad firme, dependencia absoluta y esperanza activa en Dios y en sus promesas. Por encima de la circunstancia o la propia sabiduría nuestra. En el Proverbio capítulo 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tremendo esto para nosotros. Pero antes de empezar a desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, quiero introducirle a mi hermano Pedro, un hermano guerrero, tirado en las calles, tirado en la cárcel, tirado en la radio y ahora tirado también en la televisión. Hermano Pedro, le entregamos el micrófono. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos nuestros hermanos televidentes, donde este mensaje sabemos que va a tocar tu corazón. Vivimos esos tiempos, como decía el hermano Orlando, en la introducción de lo que vamos a tratar, tiempos difíciles, pero con un Dios grande y poderoso. Así que te animamos a que te quedes con nosotros en este tiempo y recibas de parte del Señor, hermano Orlando, porque estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, marcados en la palabra que han de acontecer. Pero también Dios nos ha dado la pauta para vivir sobre estos tiempos. Amén. Gloria a Dios. La gloria, la honra, el poder y la alabanza es de Dios, que Él que, como usted dice, mi hermano, nos da la pauta para vivir. Amén. Es importante que nosotros sepamos las cosas que están pasando, porque eso nos mantiene a nosotros y nos pone a estar alerta. Amén. Entonces, alinearnos con Dios, porque este asunto es alinearnos con lo que Él dice. Por ejemplo, una de las cosas que menciona la palabra de Dios, el Salmo 83, podríamos decir que Israel, desde el año 1948, cuando he hecho nación, desde ahí empiezan a vivir eso que menciona ese Salmo, donde dice que todos esos enemigos de ellos iban a pelear contra ellos, y realmente ahora mismo nosotros lo estamos viendo. Otra de las señales que nosotros podemos ver es la apostasía. La apostasía. Dice ahí en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, amén, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y eso nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, no, se está viviendo diariamente. Estamos en un peligro, se puede decir, hermano Orlando, en estos tiempos. La gente amadora de sí mismo, lo que buscan, sobre todo, que le traigan mensajes de esos emocionales que van directamente a tu alma, que son como si fuera una anestesia temporal, si la podemos decir así. Luego de que pasa eso, vuelve a la realidad de que necesitamos a Cristo. Y estos tiempos son tan peligrosos porque muchas veces la palabra dice, mire, el que esté firme, que no caiga. La gente se desvía, la gente se aparta del camino. Y me llama mucho la atención el profeta Isaías, no sé si en el capítulo 30 o 31, dice, porque buscaste consejo y no de mi boca. Muchas veces nos vamos donde estamos trabajando, donde está la buena palabra, buscando consejo y no de parte del Señor.
Y muchas veces si te cobijaste con cobija y no de mi espíritu. Poderoso eso para estos tiempos, hermano Orlando, donde la situación demanda del cristiano una búsqueda más cercana de nuestro Señor. Tenemos, como dice ese Proverbio 3:26, buscar, porque Jehová será tu confianza en medio de este tiempo de inseguridad que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, estamos viendo eso con Israel, pero ahora mismo también tenemos la guerra. Amén. Con Rusia, con Ucrania, Estados Unidos, Israel contra Irán, y la China está por ahí. ¿Qué parte de las cosas que tienen que acontecer? Como dice Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, que habla de guerra, rumores de guerra, pero en medio de todo esto también se levantan los falsos. Y los falsos. Los falsos maestros, los falsos profetas, todo Amén. esto, Amén. los falsos apóstoles, nosotros estamos viendo todo este escenario que nos hace ver que la palabra de Dios es cierta y verdadera, y que esta palabra va a honrar a los que hacen la palabra. Amén. Y podemos verlo también. Ahora, el Señor dijo esto, mi hermano Pedro. Él dijo lo siguiente. Cuando en la parábola de la viuda, que pidió al juez, que le pidió al juez que le hiciera justicia, y el juez tardó en hacerla, pero se la hizo al final. Al final, y sí. el Señor Jesús dice, y que Dios, ¿cómo iba a ser Dios con lo de él? No iba a ser como el juez, iba a respondernos. Pero él dice, cuando yo regrese, Ay, santo. hallaré fe. Hallaré fe. Porque este debería ser el tiempo donde más se creería en Dios. Sin embargo, es el tiempo donde el hombre ha querido más la libertad, se puede decir, del mundo, que buscar a Dios. Amén. Mira lo que usted decía también, carácter de los hombres de los postreros tiempos, eso nosotros podemos verlo. Y nosotros tenemos que cuidarnos de esto, nosotros mismos. Yo estaba oyendo a un predicador y dice el predicador, usted ora por usted mismo. Porque yo creo que este es el tiempo de nosotros orar por nosotros. Sí, amén. Señor, líbrame de mí mismo, Amén. Líbrame de esto. Porque mire, Sí, no. eso es una línea muy ligera que nos separa de esto que voy a leer. Sí, sí. Que dice el carácter de los hombres en los postreros tiempos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso lo vemos donde quiera. Lo estamos viendo diariamente. Pero nosotros pensamos que es fuera, cuando hablamos así, muchas veces pensamos como que es fuera de la iglesia. Lo vemos en la iglesia. No, es en la iglesia que lo estamos viendo. Claro, porque esto fue Sí. escrito para nosotros, para estar alerta, para mirar, para observar, para mirarme. Y como decía ese predicador, dice, yo oro por mí. Digo, Señor, cuídame de mí, Sí. porque el peor enemigo que tenemos es nosotros mismos. Entonces aquí dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacable, calumniador, intemperante. Y sigue diciendo, y allá en el 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Amén. Dice, a esto evita. Y eso nosotros lo estamos viendo, eso no lo dijo Pablo. En el libro de los Hechos, creo que el capítulo 20, a partir del 25 me parece, ahí habla lo que él dijo, lo que iba a pasar después que él saliera. Amén. Y lo estamos viendo, hermano Orlando. Fíjese, en el Apocalipsis, cuando Él le manda a escribir a las 7 iglesias, es un reflejo de lo que estamos viviendo ahora, que tenemos que cuidarnos de toda esa infiltración que el Señor sabía que iba a venir sobre la iglesia de Cristo. De la única manera que nosotros podemos hacer eso es metiéndonos en la palabra, Amén. siendo hacedor de la palabra y orando a Dios. Amén. Amén. Para nosotros no ser contaminados, porque fácilmente somos contaminados con tantas cosas que se meten, Amén. que se van metiendo dentro de la iglesia. Por ejemplo, mire una de las cosas que habla aquí en segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 en adelante, cosas que nosotros debemos hacer, que no estamos haciendo, pero que sí debemos hacer. ¿Qué debemos? Como hijos de Dios, nosotros debemos hacer esto. Aquí dice, mire lo que dice esta palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 2, y después siguen diciendo otro versículo aquí, que es importante, de algo que usted hablaba
de la doctrina que están metiendo, que tienen comezón de oír, pero no es que quieren oír la palabra, es que quieren que le digan cosas Que buenas. le digan cosas buenas. Como ha pasado con muchos Sí. de esos que tienen mega iglesias. Uno que se llama Austin, una señora ahí, Maldonado, que eso todo el mundo lo sabe. Sí. Pero Austin, una señora, ¿cómo se llama esa señora? Mayer. Oh, sí. Están dentro del grupo, Benny Hinn, toda esa gente. Son gente falsa, conforme. Megas iglesias. Exacto, conforme a lo que dice la palabra. Dice, te encarezco, cosa que nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer, debemos estar haciendo constantemente, porque Él nos habla y nos dice, creciendo en la obra del Señor siempre, Siempre. sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces yo no puedo hacerlo un tiempo, paré y no lo hago más. Por ejemplo, he contactado a algunos hermanos y les he dicho que si quieren salir con nosotros, mensajeros de Cristo, y ellos me han dicho, bueno, yo lo hice un tiempo atrás. Ay, y Señor. yo lo que le digo, pero no es así que dice la palabra. No. Dice ahí que es constante, yo tengo que estar constante, creciendo en la obra. Constante es algo que está así, Y como una, firme. amén. Y una palabra que usted dijo muy importante al principio, hacedores. Porque si yo no hago mía esa palabra, yo no puedo transmitirle a ese hermano que está esperando una palabra de parte de Dios. Amén. O sea, yo tengo que estar convencido. Convencido. Mira, Pedro, déjame decirte antes de leerte aquí. Yo recuerdo una vez que yo vendía seguro de vida. O sea, seguro, vamos a decir seguro de muerte. Sí. Yo me llegué a ganar el mejor vendedor. Yo no tenía gran entrenamiento, pero algo de lo que tú te dijiste, yo estaba convencido Amén. de ese producto. Y cuando yo vine para acá, para Estados Unidos, yo llamé a una compañía para yo asegurar a mi familia, porque yo no tenía recursos para el día que yo dejara el cuerpo, ellos estaban pequeños, pudieran resolver. Y yo llamo a la compañía, y la compañía me mandó a hacer 20,000 exámenes. Aparte de mandarme a hacer los 20,000 exámenes, me hicieron firmar un papel que yo no me iba a matar en 2 años. Porque era algo que como ellos decían, pero eso no es posible, porque Sí. nadie quiere asegurarse. Sí. Pero entonces yo llamé a la compañía, digo, yo quiero asegurarme. Y recuerdo que le abrí un seguro de eso, vamos a decir de muerte, porque no Sí, es de porque vida. no es de vida. es de No, porque cuando tú mueres, que le dan. Que le da el beneficiario. Exactamente. Entonces, para mí era muchísimo, ya en este tiempo ya no es tanto, de $250,000. Y Sí. dije, bueno, si yo me voy, si Dios me manda a buscar, pues ellos tienen ahí para resolver algo. Entonces vamos a leer aquí, o sea que cuando, lo que usted dice, cuando estamos convencidos de esto, ¿por qué nosotros salimos a la calle? ¿Por qué nos preocupa el prójimo? Amén. Porque estamos convencidos de la palabra. Dios nos ha convencido a nosotros y eso no nos impide. O sea, Exactamente. como estamos convencidos, no hay ningún obstáculo que no podamos salvar para llevar la palabra. Y hacemos lo que sea porque la gloria de Él. Esto no es un asunto que yo diga, yo decidí. Eso no es. Muchas veces, Pedro, yo oigo tantos testimonios de personas y dicen, bueno, yo tuve que dejar mi carrera, yo tuve que dejar esto, y yo dije, Dios mío, pues yo no he dejado nada, porque yo lo que vine fue destruido el camino, sin esperanza y sin nada, alcoholizado, perdido, que no había esperanza. Y Dios me ha dado de todo. Amén. Y, wow. Y va transformando y va cambiando en nuestras vidas. Pero usted dijo algo importante. Muchas veces estamos en la iglesia, hay mucha gente convertida, pero no convencida. Exacto. No convencida de que esta palabra transforma, liberta, salva, nos restaura. Y es ahí donde tenemos que estar convencidos para lo que estamos haciendo. Porque convertido hay muchos que dicen, yo acepté a Jesucristo, pero siguen en el mismo caminar, siguen en la misma actuación, siguen en la misma corriente del mundo. Entonces dicen que están convertidos, pero la conversión es lo que nos lleva a salir a la calle, hermano. Claro que estamos convencidos, Dios ha puesto eso en nuestro Amén. corazón. Ha sido sincero, hemos entendido que solamente por su misericordia, por su amor, por su paciencia, por su bondad, por su fidelidad, Amén. estamos parados, no por nuestra propia Amén. fuerza. Amén. Entonces, fíjese lo que nos manda a decir la palabra, porque esto es con la palabra, esto es metiéndonos en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Por ejemplo, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, dice, Pablo le dice a Timoteo, yo estuve viendo la vida de Timoteo y yo me quedé impresionado.
que la presentaron Sí. y dijeron, yo dije, wow, pero qué lejos estamos nosotros, Pedro. Sí, ¿no? Ese hombre entregó todo porque él no era de cualquiera de abajo de la sociedad, él tenía un nivel, porque el papá de él era griego y el papá lo instruyó. Y él todo ese conocimiento que lo pudo utilizar para su beneficio, no lo usó para su beneficio, sino para expandir el Evangelio. Y yo me quedé así, yo dije, Señor, wow, qué lejos estamos nosotros, qué lejos. Él se dejó todo y se dedicó a la obra de Dios. Hasta se enfermó, porque ahí estuvieron explicando por qué se enfermó Timoteo, que nada más no fue él solo, sino que se enfermaba la gente de la ciudad, de donde él era, porque eran unos pozos que almacenaban agua y ahí se creaban parásitos y ellos bebían esa agua. Sí. Le creaba el problema del estómago. Y él no tuvo que ver con nada de eso, él siguió hacia adelante y yo dije, Señor, así me gustaría ser. Sí, estamos lejos de ese mover. Porque él caminó miles de kilómetros, caminó él. Sí. Pablo le dio una orden, él caminando y buscando la manera de cómo llegar, porque no habían carros. Nosotros muchas veces pensamos, Pedro, que esa gente en aquel tiempo andaba en un vehículo y se movían de aquí. No. Fíjese que el ministerio de ellos y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue fuerte, caminando de aldea en aldea. Claro. Pues, días enteros caminando. No, es que solamente son 2 días para llegar, que Sí, pues eso es fácil. pues es fácil, no, eso era- Pero pensamos que andaban en carro y era caminando. Y era caminando. Se ponían a todas las cosas. Y dice aquí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. A Timoteo le está diciendo él, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso él lo hacía. Y Pablo le está diciendo eso a él, igualmente nos lo está diciendo a nosotros. No podemos cansarnos. No importa la circunstancia que estén alrededor nuestro, pero nosotros pensamos en Timoteo. Y estos hermanos de aquí, de Nigeria, de Sudán, que ahí en Nigeria han matado 1000 y pico de cristianos. 1000 y pico de cristianos, miles y pico, no 1000, no, miles han matado ahí. Sí. Los musulmanes han matado ahí. Los de Boko Haram, algo así que se llama. Y eso no lo detiene a ellos. Esa gente está sumamente convencida Sí. que están dispuestos a dar la que vida. están dispuestos a dar la vida. Y ese verso que usted acaba de citar ahora es súper importante. Dice, te encarezco. Hay una necesidad grande dentro del pueblo. Y Pablo escribe y dice, te encarezco. A tiempo y fuera de tiempo, porque muchas veces pensamos, bueno, sí, vamos al culto, nos gozamos, pero fuera de tiempo, en tu trabajo, a donde tú, en el bus, en la calle, afuera de tiempo, hay que llevar la palabra de Dios, hermano Orlando. Aprovechando las circunstancias que nos brindan. Amén. Ahí cuando nos la tiran, ahí, ¡chap!, de una vez le damos. Y mire los otros versículos que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, que es el tiempo que estamos viviendo. Amén. El tiempo de los falsos. De los falsos. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias maldades. Porque aquí dice concupiscencia, pero a sus maldades. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, que es lo que nosotros estamos viendo. Aparte de la guerra, rumores de guerra, de nación contra nación, reino contra reino, nosotros estamos viendo eso que está pasando. Eso nos tiene que alertar a nosotros. Ahora, ¿cómo yo voy a saber que eso está pasando? Cuando yo me meto en la palabra. Exactamente, cuando escudriñemos la palabra, porque ahí es que está la verdad, como decía el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura, porque es como usted dice, vienen estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, de gente que seducen con la palabra, que traen la palabra de Dios en un contexto vacío, sin la verdad, con una verdad oculta que es para desviar el pueblo de Dios. Y la gente se cree y se va hacia esa corriente. Adiós, pues tú nada más tienes que ver, tú solamente tienes que ver esa mega iglesia, por ejemplo, ese Austin. ¿Cuánta gente tenía él ahí? Porque ya se le han ido casi todos, porque pasó una situación allá en California,
en California, ¿verdad? Tiene en California. Sí, California. No, en Houston. En Houston creo que. Sí, uno de esos dos Sí. sitios. Y él se presentó una situación que hubo una inundación y él no permitió que los que estaban desamparados fueran a la iglesia a albergarse. No lo permitió. Y eso le trajo consecuencias. Entonces después quiso abrir y le dijeron, no, ya no necesitamos. Y la gente eso le dolió mucho. Mira lo que dice Pablo aquí en este libro de los libros de los Hechos, donde dice, enviando pues él mandó a buscar desde Mileto, dice aquí, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Él lo hizo llamar porque ya había durado un tiempo con ellos, creo que duró 3 años con ellos, y ya le dijo, me voy, pero le dice lo que iba a pasar, que son cosas que nosotros estamos viendo ahora con nuestros ojos. Por ejemplo, yo he visto ahí programas de gente, ¿cómo se llama ese? Son varios. Ellos viajan al cielo, y americanos y hispanos. Ellos van al cielo más fácil que irse de aquí a Miami. Más fácil, ellos van al cielo. Y así, no solamente ellos van al cielo, sino que se llevan hasta las esposas con ellos. Y los ángeles lo están esperando allá. Tú dices, pero ¿fábula? Lo que estábamos diciendo. Sí, la fábula. Sí, cosa de fábula. Sí. Dice aquí esto, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Dice, ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Dice, por tanto, yo protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Fíjate cómo Pablo dice, que así nosotros deberíamos decir. Estamos limpios de los prójimos nuestros, de los prójimos que tenemos en Providence. A todos le hemos llevado la palabra, si no lo permiten. Salimos a llevarle la palabra porque Dios nos llamó con un propósito. Con un propósito específico. Sí. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, Él nos llamó con ese propósito. ¿Qué yo voy a hacer? Yo estaba Pedro viendo otro predicador y dice, déjame explicarle algo. Este americano dice, déjame explicarle algo. ¿Usted sabe a qué vino Jesús? A deshacer todos los planes que nosotros teníamos que hacer. Amén. A deshacer las obras de las tinieblas. Sí. Todos los planes, porque fíjate, cuando Jesús le dice, el que me quiere seguir a mí, niéguese a sí mismo. Sí. Negarse a uno mismo significa que no somos, que ya no existimos. Entonces Jesús vino a qué? Todos esos planes y todas esas cosas que teníamos, a deshacerlo, para Él introducir en nosotros el de Él. Esa no es la realidad. Esa es la realidad. Incluso toma tu cruz. O sea, voy a trabajar contigo. Tengo que trabajar con lo que te está haciendo daño. No es que borrón y cuenta nueva. No, coge tu cruz y sígueme. Exacto. Sí, vamos cada día en el proceso vamos a ir limpiándonos. Vamos a ir limpiando. Sí. Entonces sigue diciendo, por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido anunciar el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, que muchas veces muchos de los que están dirigiendo creen que la iglesia es de ellos. Pero aquí dice que no es así. Porque yo sé que después de mi partida, que es la parte que quería enfatizar, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Eso nosotros lo estamos viendo, porque ahora con esto de la comunicación se ve todo. Por ejemplo, yo he visto casos de ahí en África, pastores, supuestamente pastores, que ponen a la feligresia a comer hierba. Exacto. Yo no sé si tú has visto eso. No, yo he visto cosas que dan miedo de la palabra. Otros que bañan a las hermanas. Otros que cogen y le dan besos a las hermanas en la boca. Dije, para transmitirle el Espíritu Santo. Y está en la iglesia ahí, supuestamente iglesia. Pero también hay otros, como dice también en Segunda de Pedro, que introducirán herejía destructora, pero la van a introducir de una manera sutil, por debajo. Que si tú no tienes el conocimiento de la palabra, tú quedas enganchado en esa. Porque antes creíamos, ¿qué no creía yo, Dios mío, al principio?
No, yo participaba en un grupo, Pedro, de hermanos que especulaban hasta lo último. Yo no sé si yo te lo había dicho anteriormente, pero yo recuerdo una que fue la última vez que fui y no volví más allá. Y yo recuerdo que esa hermana habló me soñé con 2A y empezaron a especular qué significaban las 2A. Oh, santo. Digo yo, bueno, eso significa, dentro de mi mente, Sí, no volví más. sí. Dice AA, la línea aérea. A lo mejor tenía un pasaje gratis. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Amén, que no Y de perdonarán. vosotros mismos se levantarán, de dentro de nosotros mismos, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Y eso nosotros lo estamos viendo. Todo este escenario que estamos viendo. Todo esto es lo que Dios nos está enseñando. Yo le decía también a mi esposa, digo, wow, nosotros somos dichosos que Dios nos ha dado su palabra. Amén, amén, amén. O sea, Dios nos ha entregado su palabra, Pedro. Y como dice la palabra, mire, ahí dice que van a dañar el rebaño, que van a destruir el rebaño, porque las ovejas no van a estar oyendo la voz del pastor. Porque la palabra dice que oiremos la voz del pastor y lo vamos a seguir. Pero y también me llama mucho la atención, hermano Orlando, como dice Romanos 8, creo que el verso 14, que debemos ser guiados por el Espíritu. Amén. Y es lo que está aconteciendo en estos tiempos. La gente se está dejando guiar por corriente, por fábulas, por cosas que le juegan en las emociones, por decirte te voy a dar, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar esto, Dios va a hacer esto, pero no enfrentar nuestra propia realidad delante de Dios, no llegar arrepentido y conocedor de la necesidad de una transformación. Entonces no podemos ser guiados por el Espíritu, y esa es la iglesia que se está viviendo hoy. La iglesia que no se está dejando guiar por el Espíritu de Dios, porque el que se deja guiar por el Espíritu dice que tenemos un Padre, Abba Padre. Exactamente. Que tenemos identidad, que somos hijos de Dios. Amén. Y cosas, por ejemplo, tú estabas hablando de eso, me estaba viniendo a la memoria. Eran unos versículos en relación a eso, a lo que tú estabas mencionando. Deja ver si lo recuerdo. Ahora se me fue, pero ahorita lo traeré. Lo traeré a la memoria, porque tiene que ver con el Espíritu, tiene que ver con el Espíritu. El Espíritu es el que nos guía a nosotros. Amén. Es el que nos va llevando, es el que nos instruye, es el que nos redarguye. Amén. Todo eso lo hace el Espíritu de Dios, pero va a depender, digo yo, entiendo, dependiendo de la disposición de mi corazón. Amén. Para que Dios obre. Cuando yo hago lo que Él quiere, o sea, cuando yo hago lo que Él quiere, Él va a depositar eso. Por ejemplo, nosotros hablamos, Jesús dijo, y enviaré el Espíritu Santo de Dios, si me amáis, si nosotros hacemos lo que Él quiere, Él va a enviar el Espíritu de Dios. Eso está ahí en Juan capítulo 14, me parece. Y enviaré, déjame ver si lo encuentro aquí. Juan 14, Juan capítulo 14. Entonces, estamos trayendo todo esto porque es lo que se está moviendo, es lo que estamos viendo, para entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Exactamente. ¿Qué tengo yo que hacer en medio de este tiempo? Porque hacer toda esa crítica sin yo hacer lo que tengo que hacer no sirve para nada. No me sirvió de nada. No. Si no es que yo haga lo que tengo que hacer. Deja aquí, dice, mira lo que dice Pedro. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre. ¿Cómo es la cosa? Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, cuando yo amo a Dios, cuando yo quiero caminar, como dice la palabra, cuando yo estoy peleando contra el viejo hombre, Amén. porque no se nos va a ir nunca. No. No toque esa batalla. Hasta el día que dejemos el cuerpo. Sí. Entonces, cuando yo amo a Dios, que yo quiero hacer su voluntad, que yo estoy peleando contra ese viejo hombre, y Dios lo sabe porque a Dios no lo vamos a poder ganar, dice, yo rogaré al Padre y Él enviará el Espíritu Santo. Y ese es el que me va a guiar, y ese es el que me va a dar fuerza
que cuando me resbale y me caiga, me levante más rápido que lo que me caiga. Amén. Y mire, hermano Orlando, la Biblia, la palabra de Dios, nos condiciona para nosotros recibir las promesas de Dios. Ese verso te dice, cuando estemos haciendo lo que Él nos mandó, cuando estemos caminando bajo su palabra, haciendo la voluntad de Él, Él va a rogarle al Padre. Pero hay un hecho implícito que debemos hacer, que es buscarlo a Él, hacer... sus mandamientos no fueron gravosos. Él nos resume los 10 mandamientos en 2. Bueno, yo se lo voy a poner más suave para que ustedes puedan digerirlo. Y es ahí donde está el problema, donde este tiempo la gente no busca dirigirse, guiarse por esta palabra, que es la palabra que nos da la vida. Es ahí donde está el engaño del enemigo, que muchas veces la gente tiene la Biblia, hasta 20 Biblias en la casa, pero no la lee. Y Dios nos ha entregado ahí el tesoro más grande que un ser humano puede tener. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. A entender eso, porque muchas veces lo hablamos, pero no lo entendemos. Que Dios nos ayude a entender a través del Espíritu Santo eso para empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. O continuar haciendo lo mismo que estamos haciendo. O sea, avanzar. Nunca nos vamos a quedar estáticos, sino que vamos avanzando. Amén. Van a venir ideas a nuestro cerebro que el Espíritu lo va a mandar de qué debo hacer, cómo debo planificar, porque como yo he dicho muchas veces, Pedro, nosotros tenemos un cerebro y para muchas cosas nosotros planificamos, pero para salir a llevar la palabra, para compartir esta palabra, no planificamos. Es ¿Tú has visto cosas igual? Es cierto. Planificamos para hacer una lo que sea. Lo que sea. Pero para llevar la palabra, no planificamos. Mira otra de las cosas, Pedro, que están aconteciendo en medio de este tiempo. Que dice segunda de Pedro, creo que capítulo 3, nos habla ahí de los burladores. Y yo estuve viendo hace poco, ahí en Inglaterra, aquí está, dice, amado, esta cosa os escribo y os despierto con exhortación, para que tengáis memoria que antes ha sido dicho, santo profeta y mandamiento del Señor, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según a su propia concupiscencia. Estuve viendo, y ese pastor, eso en Inglaterra, he visto algunas cosas de Inglaterra. Por ejemplo, un día vi en eso de las redes sociales una cristiana que se paró sin letrero, sin nada, sin Biblia, sin nada, frente a un sitio donde se aborta. Y ella estaba así calladita y ahí. Y la policía vino y se la llevó, porque le preguntaron, ¿qué usted está haciendo? Y ella le contestó, dice, orando para que no pase eso. Y se la llevaron presa. Este pastor hace una semana, creo que fue que lo agarraron, el día 6 de junio tiene corte. Estuve viendo hoy mismo también a otro pastor que fue, creo que en Irlanda, allá en Europa, de 70 y creo que 8 años, y estaba predicando la palabra. Y el hombre lo agarraron preso y le metieron una condena que tiene que ir a la cárcel. Ya un hombre ya retirado, 78 años, el hombre predicando, lo agarraron preso y lo metieron en la cárcel. O sea, el juez lo juzgó y lo condenó. Vi hace como una semana atrás, como te decía, ahí en Londres, este pastor ya más o menos así como de la edad mía, más o menos, él está predicando en la calle, tiene una bandera de Inglaterra, vino la policía, lo agarra, vinieron 3 policías, 2 mujeres y un hombre, y lo agarraron, le pusieron 2 esposas en las manos, y él decía, en el nombre de Jesús, quíteme las esposas, porque yo lo que estoy predicando es de amor, yo no estoy predicando de odio, pero estaba predicando la palabra en un área donde había musulmanes. Y cuando ella lo fue a meter en el carro, le dice, en el nombre de Jesús, métete en el carro, burlándose del hombre. Como dice aquí, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Y eso nosotros lo estamos viendo, o sea, estamos viendo todo esto
que se está moviendo, de lo que dice la Biblia, guerra, rumores de guerra, todo esto, los falsos, como ya he dicho, conforme a la palabra, conforme a lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, no deben haber ni apóstoles, ni profetas como habían en aquel tiempo, como muchos se denominan, porque dice que para tú poder ser apóstol, tú tenías que haber estado con Jesús, haber estado con Él, y lo dice así, claro. Sí, entonces, si Él dice que es así, si ellos dicen que es así, lo que escribieron la Biblia, los discípulos de Jesús, entonces no puede haber apóstol. Amén. No puede haber. No puede haber apóstol, y eso nosotros lo estamos viendo, los falsos maestros. No puede haber tampoco los profetas como existían antes, que Dios hablaba a través de ellos. Eso no implica que alguien, Dios lo inspire y diga algo que Dios le está poniendo. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos aquí profetizando, porque estamos hablando de eventos que pasaron y eventos que están pasando y que van a pasar. Y que van a pasar. Entonces estamos profetizando conforme a la palabra, porque antes no era así, sino que el profeta hablaba y decía, Dios dice. Entonces estamos viendo todas estas cosas para que nosotros, ¿verdad?, nos preparemos, para que no estemos ciegos, para que no seamos arrastrados para acá, para allá, sino que estemos puestos nuestros ojos en el autor y consumador. Amén, amén, como dice su palabra, puestos los ojos en Jesús. Es ahí donde tiene que estar nuestra mirada, ¿no? Amén. Es ahí donde tiene que estar y centrarnos ahí. Hay un escritor norteamericano que dice que tiempos difíciles crean hombres fuertes y hombres fuertes crean buenos tiempos, pero que también tiempos de ocio crean hombres débiles y los hombres débiles crean caos, y ese es el tiempo de ahora donde la gente todo lo quiere de una manera muy fácil, muy sencilla. La gente no escudriña, no busca la palabra. La gente está bajo la corriente de este mundo, si se puede decir, hermano Orlando. Así es. Fíjese, me gusta mucho cuando ya Josué, en los últimos, hay 5 ciudades que Dios no le entregó a Josué, pero era para que el pueblo aprendiera la guerra. Era para que el pueblo aprendiera a seguir adelante. Pero dice que el pueblo se contaminó y es lo que estamos viviendo ahora. En vez de hacerle la guerra al enemigo, se alió con el enemigo. Estamos viviendo unos tiempos donde la gente está procurando las cosas, como yo le dije a alguien, aquí la gente quiere la cosa tipo microwave, quiere una oración tipo microwave, quiere que le resuelvan su problema. Y vivimos estos tiempos tan difíciles, donde la palabra nos lo dice, que las almas que se presionan serán como la arena del mar, hermano Orlando. Vivimos tiempos donde la gente tiene que venir un despertar del espíritu. Sí, mi hermano, que yo le voy a buscar aquí en Tesalonicense, segunda de Tesalonicense, pero sigue hablando. Sí. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y usted va a ver lo que dice ahí. Amén. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo y viendo? Amén. Ahora mismo. Entonces, sígame. Porque me llama la palabra ahí mismo en Romanos, que dice que nosotros somos deudores. Me gusta como lo enfoca la Nueva Versión Internacional, que dice que nosotros estamos obligados, nosotros somos deudores a través de Jesucristo, deudores del precio que se pagó en la cruz, deudores de seguir este evangelio. Romanos 8 dice aquí, verso 14, dice, así pues, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne y viviréis. Amén. Dice la versión internacional, nosotros estamos en la obligación de vivir conforme al Espíritu. Estamos en la obligación por el precio que Jesucristo pagó. Y estos tiempos que él nos anuncia, no nos lo dijo hoy, hace más de 2000 años. Jesús nos habló de esto que iba a acontecer, hermano Orlando, y lo estamos viviendo. Día a día lo estamos viviendo, y es una voz de alerta a los hermanos, aquellos que sé que están viendo este programa, es una voz de alerta de reflexionar, de que si queremos ver tiempo en nuestra vida, tiempo de gloria en la mano de Dios, tenemos que aferrarnos a la palabra. Definitivamente, mi hermano. Así mismo, tenemos que
aferrarnos a la palabra, meternos en la palabra, ser hacedor de la palabra. Amén. Porque puedo saber la palabra y no ser hacedor. El hacedor de la palabra es que va a prosperar. Prosperar. No importa el que es hacedor de la palabra, no importa la circunstancia que esté viviendo, hay paz en él porque Dios envía esa paz. Yo digo, ¿cómo te puedo decir? Yo puedo hablar de lo que Dios ha hecho conmigo. Por ejemplo, yo tuve una situación una vez catastrófica que tú no te puedes imaginar. Era fuego aquí, en los pies, donde quiera era fuego. Pero había paz dentro de mí. Había una paz, Pedro. Y yo decía, pero yo tengo que estar loco, porque ¿cómo es posible que con una situación como la que tengo, ni tenía empleo, eso era en la República Dominicana, buscaba un empleo, no lo tenía, andaba en la calle, hacía lo que apareciera, pero había paz. Había paz, sí. Y yo sabía, una cosa que yo sabía, que el Espíritu me había dicho, yo te voy a sacar de aquí. No fue que me lo dijo así, yo sabía que me iba a sacar de la situación. Me sacó. Amén. Y lo importante fue que en medio de esa situación no hallé de propósito. Y estaba predicando todo el tiempo. No estaba en complaint. Y ahora, no. Mira, yo estaba en una condición que si una gente me pasaba por el lado, yo recuerdo una vez que yo le estaba ayudando a vender casa a una persona. Y en eso que llegamos a esa casa y el hombre tiene una cantidad enorme de botellitas plásticas así, que allá la utiliza para meterle cloro. Sí. Y le digo yo al tipo, ay Señor, gracias por lo que tú haces. Y le digo yo al tipo, ¿qué tú vas a hacer con esa botella? Dice, yo la quiero vender. Y yo le dije, pues te la vendo. A los 3 días ya la había vendido. Porque en medio de todo eso, de ese proceso que Dios me puso, porque fue un proceso para crecer, pude haber echado hacia atrás. Amén. Pero no avancé. A eso. Porque creí, yo sabía que Él me iba a sacar de la situación catastrófica en la que yo estaba. Sí. Y me sacó. Y no hallé de propósito, pero lo que te quiero decir es que estaba en esa condición, que todo lo que me pasaba por el lado, ven, yo te lo resuelvo, ven, yo voy por aquí. Pero había paz, Pedro. Sí. Había una paz que yo mismo me decía, yo tengo que estar mal, tengo que estar loco. Es como dice aquella alabanza, se puede tener paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Sí. Así mismo. Sí. Tenía paz en medio de esa tormenta, que todo el que me veía, como hacen allá en la República Dominicana, yo hacía así. Ese se lo llevó el diablo. Pero era Dios. Había propósito de Dios. Había propósito. Mira otra de las cosas que dice aquí, de las cosas que tienen que pasar, porque nosotros tenemos que saber todas estas cosas para no frustrarnos. Así como Jesús le dijo a los discípulos, mire, esto es lo que a mí me va a pasar. Esta es la situación que me va a pasar. Cuando ellos le pasó, que ellos lo vieron, ellos dijeron, ¿qué es esto? Se sorprendieron. ¿Comprende? Se sorprendieron porque pensaron que no, Él se lo dijo y él le explicó a cada uno. Entonces, miércoles. Gloria a Dios, Pedro. Amén. Cosas que nosotros tenemos que saber como esta que te voy a leer. Como hijo de Dios, nosotros tenemos que saber esto para cuando lo veamos, como por ejemplo rumores de guerra. Todo lo que nosotros estamos viendo está aquí. Para no sorprendernos, sino para nosotros buscar más de Dios. Para eso es. Amén. Entonces aquí nos dice, una de las cosas que tienen que pasar es la apostasía, Pedro. Y habla de que es importante que nosotros estemos en la espera del arrebatamiento de la iglesia. Porque aquí en el versículo 1 nos habla a nosotros, mira cómo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, son dos cosas. Primero, la venida de Él y nuestra reunión con Él. Como dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que vamos a juntarnos con Él en el aire. Entonces, ¿pero qué tienen que pasar? Mira lo que tienen que pasar. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dice también, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sin que antes. Entonces nosotros estamos en ese tiempo de la apostasía. Sí, estamos en la apostasía, definitivamente. Entonces estamos ahí. Primero tiene que venir la apostasía, que es lo que estamos viendo, el arrebatamiento de la iglesia, la manifestación del anticristo, y entonces viene Jesús
para destruir. Amén. Y es como te dice, en estos tiempos difíciles podemos encontrar paz, porque Romanos 8 nos dice, y sabemos, porque es algo que sabemos. Muchas veces, no es que se nos olvida, sabemos, la palabra especifica, y sabemos que a los que aman, a los que buscan a Dios, a los que se meten en esta palabra, que esta palabra es su estandarte de vida, es el manual de instrucción. Dice que todas las cosas van a obrar en medio de todos los tiempos difíciles. Todo obra para bien. Dios va a tener una salida para su pueblo, hermano Orlando. Amén, así Dios es. Dios va a guardar de su pueblo. Pero ¿de qué pueblo estamos hablando? Aquellos que están comprometidos con esta palabra. Amén. Aquellos que no se tuercen, aquellos que en el camino no se dejan confundir, porque muchos serán los confundidos. Así es. Por eso que debemos guardar estos tiempos. Pedro, me están haciendo señal de allá, de que ya el tiempo se nos fue. Sí. Yo le voy a dar el privilegio a usted de que Amén. usted ore, mi hermano. Y Amén. le diga alguna otra cosita más si usted desea. Amén. Gloria a Dios. Queremos antes de cerrar, darle un mensaje, se puede decir, de amor a todos nuestros hermanos televidentes, donde este mensaje sabemos que va a tocar vida. Dios está a la puerta. La venida del Señor está a las puertas. Todo está preparado para que nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, vendrá como ladrón en la noche. Así que te exhortamos cada día, búscate una iglesia, congrégate, busca la buena palabra. Su palabra dice, pregunta por la senda antigua, párate en la vereda, pregunta por la senda y camina por ella. O sea, es un llamamiento a vivir una vida de santificarnos, de purificarnos. Así que vamos a orar y que el Señor nos guarde y que sabemos que tenemos abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria. Padre de la gloria, Señor y Dios, Señor. Delante de tu presencia estamos, Señor. Te presentamos, Señor, a todos nuestros hermanos que han recibido esta palabra, Señor, a través de este medio, Señor. Que tú toques su corazón, Señor. Que tú toques su corazón y que ellos puedan abrirlo y tú tener comunión con ellos, Señor. Que tú estés en medio de sus vidas, en medio de su casa, de su vida, de su matrimonio, de sus hijos. Porque tú habitas en la tormenta trayendo bonanza, Señor, como dice tu palabra, Señor. Oramos por aquellos que no te conocen, Señor. Aquellos que están extraviados, pero que tú dices en tu palabra que oirán la voz del pastor y vendrán al rebaño. Oramos por aquellos que han de ser salvos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre, Señor y Dios. Amén y amén.